Bienvenidos a Wall Street News. En cuanto a política, el presidente del banco más importante del mundo, la Reserva Federal, vendió sus acciones antes de que la bolsa cayera. Un nuevo informe de divulgación financiera, presentado por primera vez por The American Prospect, muestra la venta de Jerome Powell antes de que el Dow Jones se hundiera. Un portavoz de la Reserva Federal dijo que las transacciones financieras de Powell por $5 millones en acciones cumplían con las reglas del Banco Central de Estados Unidos y habían sido aprobadas por funcionarios de ética del gobierno. Dos colegas de Powell, Robert Kaplan, de la Reserva Federal de Dallas, y Eric Rosengren, el presidente de la Reserva Federal de Boston, compraron y vendieron acciones y activos vinculados a bienes raíces el año pasado. Algunas acciones que incluían Apple, Amazon y Google, y también algunos fideicomisos de inversión inmobiliaria. A raíz del escándalo comercial, Powell reconoció que las reglas actuales del Banco Central de Estados Unidos, que dictan en qué pueden invertir y comerciar sus funcionarios, no son las adecuadas y deben actualizarse. Y sí, la senadora Elizabeth Warren pidió en una carta a los 12 bancos de la Reserva Federal la prohibición completa de la propiedad de acciones por parte de los altos funcionarios, y también ha pedido a la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, que investigue las operaciones de los funcionarios de la Reserva Federal. ¿Y por qué toma tanta importancia esta noticia? Porque Jerome Powell es uno de los dos hombres que puede mover los mercados cuando sale y da una conferencia de prensa. Así es que mucha gente está diciendo que él ya sabía lo que iba a pasar, vendió sus acciones mucho antes de todo lo que ya conocemos que pasó el año pasado. En cuanto a economía, AMLO dice que Trafigura contrabandea combustible en México. El presidente de México dijo que reconocidas empresas extranjeras se habían involucrado en lo que describió como contrabando de combustible y nombró al comerciante global de energía Trafigura como un ejemplo de la práctica. Hemos descubierto que algunas de estas famosas empresas extranjeras transportaban combustible de contrabando y el permiso de importación de Trafigura ha sido suspendido, dijo López Obrador en una conferencia de prensa. El contrabando puede referirse a productos introducidos de contrabando a México o mercancías introducidas al país con documentación falsa. Los comentarios marcaron un nuevo desarrollo en una red de investigaciones de corrupción de algunos de los mayores comerciantes de energía del mundo en varios países de Latinoamérica. Trafigura niega rotundamente que esté o haya estado transportando y o entregando combustible a México de manera inapropiada. Trafigura cumple con las leyes y regulaciones aplicables en las jurisdicciones en las que opera, incluido México. Pues sí, ahí está lo que el presidente de México dijo, que iba a cumplir o iba a eliminar la corrupción. Ahí está el dato. La Unión Europea lanza el primer bono verde. La Unión Europea vendió su primer bono verde en una demanda récord, dando su primer paso para convertirse potencialmente en el mayor emisor de deuda ecológica con un acuerdo de tamaño récord. El bono verde a 15 años recaudó 12,000 millones de euros y recibió más de 135,000 millones de euros de demanda, dijo la Comisión Europea, lo que lo convierte en el mayor lanzamiento de bonos verdes y el nivel más alto de demanda para una venta de bonos verdes hasta la fecha. El bono, que financiará proyectos ambientales beneficiosos de los Estados miembros, es el primer paso de la Unión Europea, que aspira a ser neutra en emisiones de carbono para el 2050, para convertirse en una fuerza líder en el rápido desarrollo. El bono verde cotizó con un rendimiento, escúchalo bien, del 0.45%. Sí, la inflación está por encima del 5%. Emiten estos bonos para poder imprimir dinero y estos bonos te darán, si tú los quieres comprar, un rendimiento del 0.45%. O sea, ni la mitad del 1% te va a dar de rendimiento. Pero ahí está la noticia. En cuanto a finanzas, debuta el primer ETF de Bitcoin en el New York Stock Exchange. El martes 19 de octubre, día histórico para los Bitcoin lovers.
debuta el primer fondo indexado, o ETF en inglés, vinculado a Bitcoin en la bolsa de Nueva York, el ETF de ProShares Bitcoin Strategy con el ticker BITO. El fondo rastrea los futuros de Bitcoin, los contratos que especulan sobre el precio futuro de Bitcoin y no al Bitcoin directamente. Lo están diciendo, no al Bitcoin directamente, pero sí a los futuros de Bitcoin. Esto no es ideal para los comerciantes de Bitcoin, ya que muchos de ellos tienen una visión a largo plazo de las criptomonedas y esperaban un ETF que rastreara Bitcoins físicos. De hecho, por eso se crearon los ETFs, para rastrear verdaderamente el activo subyacente, pero en este caso, el ETF de Bitcoin no está rastreando al Bitcoin verdadero. El precio de Bitcoin subió brevemente el martes por la mañana después de que comenzaran las operaciones, saltando un 3% a 63.035.04, según Coinmetrics, y acercándose a su máximo histórico desde el 14 de abril de $64.899 antes de retroceder. Los comerciantes tienen muchas formas de obtener una exposición indirecta a Bitcoin sin poseerlo realmente, a través de fondos de grado institucional, aplicaciones financieras como PayPal y Cash App de Square, o acciones relacionadas con las criptomonedas como Coinbase y acciones mineras. Y otra vez te lo digo, recuerda que si tú quieres poseer Bitcoin, debes de transferir Bitcoin a tu wallet. Pero si tú lo tienes en una empresa como PayPal, como Square, como Coinbase, seguramente en realidad no tienes Bitcoins. Facebook lanza una nueva billetera digital a través de Coinbase. Facebook lanzó su nueva billetera digital para criptomonedas llamado Novi y contrató a Coinbase para ayudar con la logística, así como PayPal, que también tiene una billetera digital. Ahora dice Facebook, yo voy a lanzar mi billetera digital y llamada Novi, y que la gente pues ahí compre sus Bitcoin. Pero muchas veces esas empresas como Facebook, PayPal y otras más poseen los Bitcoins y no lo posees tú. Novi, que se está implementando en un pequeño programa piloto en Estados Unidos y Guatemala, para comenzar, permitirá a las personas enviar y recibir dinero al extranjero de manera instantánea, segura y sin tarifas. Coinbase es compatible con Novi a través de Coinbase Custody, que mantiene los fondos seguros en su software que administra las transacciones criptográficas. Facebook dijo que en última instancia tiene la intención de migrar Novi a su propia moneda llamada Diem una vez que reciba la aprobación regulatoria. Novi ha estado en proceso desde el 2019, aunque tenía un nombre diferente en ese momento. Facebook anunció inicialmente la iniciativa de billetera digital en relación con su moneda estable Libra, un proyecto que ha estado asediado por reguladores deseosos de reducir el alcance de la visión criptográfica original de Facebook. Y sí, como se los he dicho, tendremos billetes del gobierno, tendremos criptomonedas que están fuera del sistema financiero como Bitcoin o Ethereum, y tendremos las corpomonedas, que son monedas digitales de las corporaciones. Y ya para este momento tú ya debes de saber la diferencia entre una criptomoneda y una moneda digital. El 10% de las personas en Estados Unidos posee 89% de las acciones de la bolsa de Nueva York. Sí, el 10% de las personas en Estados Unidos posee el 89% de todas las acciones de la bolsa de Nueva York, y el otro 90% de personas solo posee el 11% de acciones. Y de ese 10% que posee 89% de las acciones, el 1% ganó 6.5 trillones en acciones corporativas y riqueza de fondos mutuos durante la pandemia, según los últimos datos de la Reserva Federal. El 90% inferior de los estadounidenses, que posee el 11% de las acciones, agregó solo 1.2 trillones en su riqueza durante la pandemia. El mercado de valores, que casi se ha duplicado desde la caída de marzo en 2020 y ha subido casi un 40% desde enero del 2020, fue la principal fuente de creación de riqueza en Estados Unidos durante la pandemia, así como el principal impulsor de la desigualdad. Además, muchos de los nuevos inversores
que entran y quieren invertir en la bolsa de Nueva York no entienden la diferencia entre comerciante, que son los traders, que compran y venden acciones rápidamente con un apalancamiento muy alto y con la esperanza de obtener ganancias rápidas. Y de lo contrario, los inversionistas, que simplemente compran, rentan y mantienen a largo plazo. Así es que si tú quieres invertir en bolsa de Nueva York, yo te recomiendo que primero aprendas y que decidas, ¿quieres ser un comerciante o quieres un inversionista? ¿Quieres ser un trader o quieres ser un inversionista? Porque si tú no sabes la diferencia, le vas a dar tu dinero a las personas que sí saben. Porque recordemos que la bolsa de Nueva York, ahí están las mentes más brillantes de todo el mundo. Carl Icahn dice que la bolsa de Nueva York se desplomará por la excesiva impresión de dinero. Carl Icahn dijo que los mercados estadounidenses podrían ver grandes desafíos a largo plazo frente a la oferta monetaria excesiva y el aumento de la inflación. A la larga, sin duda, vamos a chocar contra la pared, dijo Icahn. Realmente creo que habrá una crisis por la forma en que imprimimos dinero, la fuerte inflación en la que entraremos. La Reserva Federal y el Congreso han liberado trillones de dólares en estímulos para rescatar la economía de la pandemia. Sí, la Reserva Federal, el Congreso de Estados Unidos imprimen billetes, trillones y trillones de billetes, los meten a la economía y la inflación se dispara, pero tarde o temprano todo lo que sube tiene que caer. Icahn se mantuvo firme en no hacer una llamada de sincronización del mercado, pero cree que algún día a largo plazo los mercados pagarán el precio de estas políticas. El balance del Banco Central aumentó en más de 3 trillones en medio de su programa de flexibilización cuantitativa o la famosa quantitative easing, mientras que el gobierno ha asignado más de 5 trillones en estímulos para ayudar a los estadounidenses a superar la crisis de salud. Gracias a estos programas de estímulos sin precedentes, los mercados de la bolsa de Nueva York rápidamente han eliminado las pérdidas inducidas por la pandemia y se han recuperado a niveles históricos. Microsoft cerrará LinkedIn en China por la censura de Internet. Microsoft anunció que cerrará su versión local de LinkedIn en China a medida que el país continúa expandiendo su censura de Internet. LinkedIn fue la última red social importante de Estados Unidos que aún opera en China, que tiene algunas de las reglas de censura más estrictas. Las plataformas de redes sociales y sitios web como Twitter y Facebook han estado bloqueados durante más de una década en el país, mientras que Google decidió cerrar las operaciones en el 2010. Y por eso es que China ha inventado TikTok, que ha tenido gran éxito. Microsoft dijo que cerraría LinkedIn debido a un entorno corporativo significativamente más desafiante y mayores requisitos de cumplimiento en China. En cambio, Microsoft lanzará un sitio de búsqueda de empleo en China que no tiene las funciones de redes sociales de LinkedIn. En julio, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dijo que LinkedIn aporta alrededor de 10 billones en ingresos anuales y Microsoft adquirió LinkedIn en 2016 por 26.2 billones. Apple ha perdido 229 billones en capitalización de mercado. Las acciones de Apple se recuperaron, pero las pérdidas desde sus máximos históricos siguen siendo fuertes. La acción ha caído un 9% desde ese pico de septiembre, perdiendo aproximadamente 229 billones en capitalización de mercado. Ahí como lo tenemos, el pico de septiembre. Las acciones de Apple cayeron ante los informes de que Apple reduciría la producción de iPhones en respuesta a la escasez de chips semiconductores y no a un problema de demanda. El CEO Tim Cook y la compañía superarán este problema, es lo que dice Apple. Y recordemos que el market cap, la capitalización de mercado de Apple, es de 2.4 trillones de dólares. El gigante de lujo Louis Vuitton dice que las ventas del tercer trimestre crecieron un 20%. Las ventas del gigante francés de lujo Louis Vuitton crecieron un 20% en el tercer trimestre, impulsadas por el apetito por la moda de alta gama de los consumidores ansiosos por derrochar después de meses de bloqueos pandémicos. Louis Vuitton, que vende una gama de productos de lujo que abarcan desde champán hasta relojes,
Dijo que sus ventas en comparación con el 2019, antes de la pandemia, las ventas a fines de septiembre fueron del 11% más altas, la misma tasa que el primer semestre. El sector de artículos de lujo se ha recuperado con fuerza de la crisis de la salud, incluso si los viajes internacionales, un motor clave del crecimiento en tiempos previos de pandemia, no se ha reanudado por completo. Y el gasto de compradores chinos, por ejemplo, ahora se realiza a nivel local. Sí, los chinos viajaban a Europa, compraban estos artículos de lujo, pero ahora ya lo pueden comprar desde China, aunque los viajes estén restringidos. Los chinos son los que más han gastado en este gigante francés de lujo Louis Vuitton. Symbiotic, respaldado por Walmart en conversaciones para fusionarse con SoftBank a través de un SPAC en un acuerdo de 4.5 billones. La empresa de robótica y automatización Symbiotic, respaldada por Walmart, está en conversaciones para fusionarse con un SPAC en un vehículo de cheques en blanco respaldado por SoftBank, en un acuerdo que valoraría la firma combinada en 4.5 billones. Es como últimamente las empresas se han hecho públicas en la Bolsa de Nueva York, no a través de una oferta pública inicial normal, sino a través de un SPAC. ¿Y qué es un SPAC? Es un Special Purpose Acquisition Company. Un SPAC es una empresa sin actividad operativa cuyas acciones se emiten en un mercado de valores con el fin de realizar una futura adquisición en un sector concreto antes de un vencimiento determinado. ¿Qué es? Tenemos la empresa A y la empresa B. La empresa B quiere comprar a la empresa A, hacen un acuerdo, emiten algunas acciones y tienen un plazo para que la empresa B compre esta empresa A. Si no se llega a hacer esa fusión o esa adquisición, se le regresa el dinero a los inversionistas. Es una manera que actualmente muchas de las small caps, las empresas de baja capitalización, han emitido acciones en la Bolsa de Nueva York. Gracias por estar con nosotros, gracias por likear el video, por compartir con tus amigos y recuerda, si vives con propósito y pasión, disfrutarás de la abundancia.